El final de esta historia es un plato de oro humeante en una mesa de mantel blanco en Manhattan, pero el principio es mucho más sucio. El principio es un hombre con barro hasta la cintura, una fiebre que le quema la sangre y una rata despellejada en la mano. Antes de que la paella fuera un símbolo de fiesta, fue un grito desesperado de supervivencia en un infierno de agua estancada. ¿Cómo se convirtió la comida de los pobres en el deseo de los ricos? Para entender la paella, primero hay que entender el agua. No el agua limpia que sale de un grifo moderno, sino el agua pesada, limosa y viva de la albufera medieval. Nos situamos en el siglo X, bajo el dominio del califato. Mientras el norte de Europa tiritaba en la oscuridad feudal, en el levante de Al-Ándalus se gestaba una revolución hidráulica. Los árabes trajeron la ingeniería para transformar el pantano en granero. El paisaje es irreconocible. La Albujaira se extiende infinitamente. El arroz, una planta de sed infinita, encontró aquí su hogar, pero trajo consigo la maldición de la malaria. Tras la conquista de Jaime I en 1238, las leyes intentaron prohibir el arroz cerca de la ciudad para evitar las fiebres, empujando el cultivo a la soledad de la marjal. Aquí, el campesino no elegía su proteína en un mercado, la cazaba en el lodo. La rata de marjal, Arbicola sapidus, un animal limpio que se alimentaba de raíces, era la carne principal, más apreciada incluso que el conejo por su sabor fino y nutritivo. Avanzamos al siglo XVIII. La tecnología culinaria da un salto cuántico gracias a la metalurgia. La palabra paella viene del latín patella, que significa sartén plana. Esta forma ancha y de bordes bajos no es capricho estético, es pura química. El arroz de Valencia necesita evaporación violenta para quedar seco y suelto, algo imposible en los calderos profundos del norte. En esta época surge el manuscrito Avisos e instrucciones per lo principiant cuiner, la primera referencia técnica al arroz a la valenciana. En el interior de una barraca valenciana, bajo un techo de paja y barro, se define el dogma: el arroz debe quedar seco. El cocinero alimenta el fuego con leña de naranjo, controlando la bravura de la llama sin termómetros, solo con el oído y el olfato. Es una danza peligrosa entre el humo aromático y el grano que absorbe el caldo hasta el límite. Llegamos al siglo XVIII. La paella comienza a estandarizarse no por reglas académicas, sino por el calendario del campo. Invierno, pato y alcachofas. Verano, judía verde y pollo. La rata de marjal empieza a desaparecer de las mesas burguesas, quedando relegada a la memoria de los más pobres, quienes la intercambiaban en el mercado de Sueca por tabaco. La incorporación del garrofón, esa alubia blanca y mantecosa, y el tomate marcan la receta canónica. A finales de 1890, la burguesía valenciana se apropia del plato. Lo sacan de la barraca y lo llevan a los merenderos de la playa de la Malvarrosa, pero higienizado, sin ratas ni anguilas. La paella se viste de domingo, aunque sus creadores originales siguen viviendo en la precariedad. El siglo XX amanece con premios internacionales para el arroz de Valencia, pero bajo el sol radiante se acumulan nubes negras. El odio de clases y la inestabilidad política están a punto de estallar. La paella, símbolo de unión, pronto se convertirá en el único hilo que separa la vida de la muerte en las trincheras, y en el horizonte un sonido sordo empieza a escucharse. No son truenos, son cañones. Dicen que el hambre es el mejor cocinero, pero en la España de 1936, el hambre era un general cruel. Cuando las bombas empezaron a caer, la paella dejó de ser una receta para convertirse en un milagro logístico. ¿Puede un plato de arroz detener una guerra? Aunque sea por una hora. Julio de 1936. Valencia se convierte en la capital de la República y despensa de la resistencia. En las trincheras, la paella muta. No hay tiempo para lujos. Se cocina en calderos gigantescos para cientos de soldados, usando grasas rancias y lo que la tierra ofrezca. Surgen las paellas de guerra. Arroz con acelgas, arroz con mondas de patata. Pero incluso en el infierno hay humanidad. Existen testimonios de soldados enemigos intercambiando tabaco por un puñado de arroz valenciano en los momentos de tregua. Ante la falta de azafrán, aparece el colorante artificial. Ese polvo naranja químico que tiñe el arroz de un amarillo radiactivo, engañando al ojo para consolar al estómago. El color se convierte en sabor. 1939. La paz llega, pero es fría y vacía. Comienzan los años del hambre. Las cartillas de racionamiento dictan la vida. La expresión dar gato por liebre se vuelve literal en los barrios periféricos.
Ante la desaparición del conejo, las familias cocinan gatos marinados con mucho ajo y hierbas para disimular el sabor fuerte. Es la época de la paella viuda. Solo arroz y hierbas del campo. Sin embargo, el domingo sigue siendo sagrado. En los patios de vecinos, las abuelas hacen magia con la nada, manteniendo unida a la familia alrededor de una sartén casi vacía. El arroz es el cemento de una sociedad rota. Hacia la década de 1950, el régimen franquista busca divisas desesperadamente. Descubren el turismo. Los primeros viajeros suecos y alemanes llegan a la costa buscando sol y exotismo. Aquí nace el primer gran crimen gastronómico, la paella mixta. El turista quiere ver el mar en su plato y el hostelero quiere cobrar más. Se mezclan gambas con pollo, mejillones con cerdo. Una herejía para el purista, pero un paraíso barroco para el extranjero. La paella deja de ser un plato de técnica, el punto del arroz, para ser un plato de acumulación de ingredientes. El turismo trae dinero, pero también el olvido. Mientras las costas se llenan de arroz con cosas, en un pequeño pueblo llamado Sueca, un grupo de locales mira con horror. Deciden que no pueden permitir que su identidad sea vendida por piezas. Están a punto de declarar una guerra, pero esta vez, las armas serán cucharas de madera. En De Raíz y Sencillo creemos que cada plato tiene una historia que nace de la tierra, de las manos que amasan y del fuego que da sabor. Aquí no solo cocinamos, revivimos tradiciones, descubrimos secretos y celebramos lo simple. Si te apasiona la comida con alma, si disfrutas aprender de dónde viene lo que comes, o si simplemente te encanta saborear la historia en cada bocado, entonces este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos a descubrir el origen de lo que nos une, la comida, de raíz y sencillo. Además, no olvides que si quieres descubrir recetas sencillas y saludables, con porciones, temperatura y tiempos de cocción detallados, para preparar en Air Fryer, te sugerimos revisar la descripción de este video, ya que contamos con 100 recetas útiles y sencillas para que cuides y consientas a tus seres queridos. ¿Cuánto cuesta vender el alma de un país? En 1965 costaba 100 pesetas el plato. La paella se convirtió en el póster de una dictadura que quería parecer amable, pero en el proceso casi muere de éxito. Hoy, la guerra no es contra el hambre, sino contra el chorizo y la ignorancia global. 1964. Manuel Fraga lanza la campaña Spain is Different. La paella es reclutada como soldado de propaganda. Se imprime en millones de postales junto a bailadoras de flamenco y toros. Se nacionaliza y se adultera. El arroz se empieza a precocinar industrialmente. En los chiringuitos el grano se pasa, se convierte en pasta, se tiñe de amarillo fluorescente. Pero en 1961 nace la Resistencia, el concurso internacional de paella valenciana de Sueca. Se establecen reglas estrictas, solo leña, solo ingredientes locales, prohibido el guisante, prohibida la cebolla. Es un acto político de defensa cultural. Saltamos a la era digital. El 4 de octubre de 2016, el chef británico Jamie Oliver tuitea una foto de su paella con chorizo. Internet explota. No es solo gastronomía, es dignidad. El chorizo, con su grasa pimentonada, anula la sutileza del azafrán y convierte el plato en algo pesado y vulgar. Surge Wikipaella, una inquisición culinaria ciudadana. Se organizan patrullas para detectar el arroz con cosas. Se otorgan distintivos de honor a quien usa leña. Los valencianos entienden que si no escriben su historia, otros la falsificarán. Hoy, la paella vive una dualidad. Por un lado, los precocinados. Por otro, la alta cocina de chefs como Quique da Costa, que estudian la reacción de Maillard en el Socarrat, como si fuera física nuclear. Pero la amenaza final no es Jamie Oliver, es el clima. La albufera se saliniza. El cambio climático pone en riesgo las variedades antiguas de arroz. La historia cierra el círculo. Empezamos luchando contra el pantano para sobrevivir, y ahora luchamos para que el pantano sobreviva. Volvemos al origen. Un domingo, fuego de leña. El sonido del socarrat, ese crepitar metálico que indica que el arroz se agarra y carameliza.
Es el sonido de la resistencia. Hemos sobrevivido a las ratas, a las bombas y al marketing. Pero la pregunta es, en un mundo que se queda sin agua, ¿será la paella el último recuerdo de cuando la naturaleza y el hombre comían del mismo plato?